Nos encontramos nuevamente con nuestro devocional diario y hoy tenemos por título Toma posesión, no pidas. El texto lo encontramos en Filipenses capítulo 4, verso 13, muy conocido por todos nosotros y aún memorizado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Es un verso del himno Grande es tu fidelidad. Tal vez el compositor tuviera en mente Filipenses 4:13 cuando escribió Oh tu fidelidad. Sin duda, la palabra y el himno nos instan a creer que un adecuado suministro de poder o de fortaleza para el servicio se encuentra en el mismo Cristo. A pesar de estos y otros versículos que una y otra vez afirman el hecho de que Cristo es nuestra fortaleza, muchos cristianos siguen orando para que el Señor les dé fortaleza adicional o especial para satisfacer una necesidad en particular. Tal oración sugiere que Cristo tiene un almacén de fortaleza que está bajo su control para liberarla, pero que es una adición o está separada del poder que se encuentra en Él. Varios versículos de la Biblia confirman la verdad de la suficiencia personal de Cristo para todas las cosas. Como por ejemplo, se me ha dado toda autoridad y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Mateo 28, 18 y verso 20. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Efesios 3:16. Fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria. Colosenses 1:11. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 7. Cada una de estas declaraciones o de oraciones nos anima a apropiarnos de la fortaleza que Dios nos ha dado en Cristo. Debemos aceptar el hecho de que la fortaleza para nosotros reside en Cristo por medio de su Espíritu que mora en nosotros. Puesto que todo el poder de la resurrección reside en Cristo y Él está en nosotros, poseo toda la fortaleza necesaria para las actividades diarias de la vida cristiana. En lugar de suplicarle al Padre por más fortaleza, deberíamos a cambio adoptar la práctica de darle gracias por la fortaleza que es Él. Cristo es el que nos fortalece. Pedirle más de lo que nos ha dado es un ejercicio de incredulidad. Démosle gracias por los recursos que nos ha dado a fin de capacitar nuestra fe para creer. Lo tenemos a Él, tenemos su fortaleza. Este texto es un texto, en general, en el contexto muy mal entendido. Cuando el apóstol Pablo habla de que todo lo puede en Cristo, que da fortaleza, es en un contexto para poder dar al Señor, principalmente a aquellos necesitados que llevaban el evangelio a las iglesias de Asia. Y Pablo escribió esta carta a Filipenses que les diera fortaleza. Él mismo había visto la fortaleza de Cristo para poder dar. Cuando dice el autor, toma posesión, no pidas, se está refiriendo el hecho de aceptar de que tenemos fortaleza, pero que la fortaleza no reside en nuestra propia fortaleza o en nuestra propia humanidad, sino nuestra fortaleza reside en Jesús nuestro Señor. Si tú y yo somos la casa de Él, esta casa tiene fortaleza, porque el Espíritu de Él mora en nosotros. Porque todo el poder de la resurrección de Cristo, todo el poder de esa resurrección, no solamente reside en Él y está en nosotros, pero también tú y yo poseemos toda fortaleza necesaria para las actividades diarias, para las actividades de cada día que tenemos. Y hoy
Actualmente la actividad diaria que tú y yo tenemos es estar pasando en esta pandemia. Hoy ya se ha restringido más por estar en fase 3 y más estamos aquí en casa. Aunado a eso, estamos pasando situaciones difíciles financieramente. También situaciones de enfermedad. También situaciones emocionales encontradas, diversas. Pero debemos estar fortalecidos. Pero el autor nos dice no pedir fortaleza, porque la fortaleza reside en nosotros a través de Cristo nuestro Señor. Por eso toma posesión de esa fortaleza. No pidas fortaleza. Cuando nosotros oramos pidiendo fortaleza, estamos orando con incredulidad, porque no podemos pedir algo que ya tenemos. El autor dice de una manera muy maravillosa: pedirle más de lo que nos ha dado Él es un ejercicio de incredulidad. Sino al contrario, en lugar de suplicarle al Padre por más fortaleza, deberíamos a cambio adoptar la práctica de darle gracias por la fortaleza que es Él en nosotros. Tú tienes fortaleza. No necesitamos más fortaleza, ni mucha fortaleza, ni un poder más fortalecido. Ya lo tenemos todo. En Él tenemos todo. Y en Él está la fortaleza. Y por lo tanto, tú y yo actuamos en poder. Actuamos en fortaleza. Nada de lo que esté pasando alrededor nos va a hacer cesar de lo que ya podemos enfrentar y hemos estado enfrentando a través no de nosotros mismos, sino a través de la fortaleza de nuestro Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tomando ese pasaje universalmente, lo podemos en Él. Todo. No hay nada que no podamos. No hay nada que no podamos enfrentar. Ni una situación emocional, ni una situación financiera, ni una situación de enfermedad, ni una situación de inseguridad, ni una situación de cualquiera que sea. Todo lo negativo que pudiera venir a nosotros o que pudiera tratar de tirarnos, no va a poder, porque tenemos el poder en Él. Cristo es todo el poder. Cristo es la fortaleza. Él es nuestra confianza. Él es nuestro poder. Y en este día quiero que sepan que a través de esta enseñanza de hoy recordemos lo que ya sabemos. En Él estamos fortalecidos, porque la fortaleza reside en ti y reside en mí a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú que me escuchas todavía no te sientes fortalecido, si tú que me escuchas no tienes fortaleza, probablemente es porque necesitas recurrir y entender lo que el Señor nos dice en su palabra, o necesita ser la casa para que ocupe ese lugar Jesús. Quiero darle gracias a Dios principalmente por la fortaleza que Dios ha dado a mi familia, por una situación difícil que estamos pasando. Pero gracias a Dios que Dios ha dado fortaleza a mis familiares también, ¿verdad? No solamente a mi familia, a mis familiares, principalmente a papá, a mamá, a mis padres, a mis hermanas y a mi hermana Flor, que está pasando una situación difícil de salud, pero gloria al Señor que ya ha salido adelante. Gracias, porque la fortaleza es Él. Vamos a orar. Inclinen sus rostros y repitan: Padre, gracias por darme a Cristo. Acepto el hecho de que toda la fortaleza está en Él. Estoy de acuerdo en que tengo todo el poder de su resurrección para vivir en la tierra como tu representante. Creo que Él es todo lo que necesito. Dios le bendiga
y Dios siga dando su fidelidad y nosotros poder recibirla. Y cuando digo que siga dando, no es que dude que no la dé, pero nosotros sí, el poder recibirla. Hasta pronto, hasta mañana.